Se está concluyendo la reunión de la Junta de Coordinación Política y debemos de destacar este día 3 asuntos. Uno, que se ha caído un compañero representante de los medios de comunicación, pero por fortuna no ha tenido consecuencias fatales. Sí lo tuvo el día de ayer el fuero. Bueno, primero quisiera comentarles que el día de mañana comienza el proceso de selección del consejero electoral. Hacemos un exhorto para que este proceso esté sujeto absolutamente a pulcritud, a cuidar todo el procedimiento, a que se revise con seriedad los currículos, que no se partidarice de nueva cuenta el nombramiento y que quien resulte seleccionado no obedezca a los intereses de un partido político en el poder del PRI o de un grupo económico que decide lo que hace en el IFE. El IFE lamentablemente está en su peor etapa de su historia. Un IFE cuyos consejeros electorales han actuado de manera parcial, mediocre, gris, a los que les reiteramos que deben de renunciar. Sería muy sano para la democracia nacional que pusieran sobre la mesa las renuncias los consejeros electorales. Este IFE, su Consejo General, está afectado de parcialidad, está afectado de credibilidad y está afectado de confianza. Es decir, no hay confianza, no hay credibilidad y no hay certidumbre en su actuación, porque han demostrado acto tras acto ser incondicionales del poder, subordinados del poder. Por eso nosotros hacemos un llamado de nueva cuenta a los consejeros, un día antes de que inicie el proceso, para seleccionar formalmente a uno de los integrantes, para que pongan sobre la mesa de la negociación o discusión política su renuncia y podamos refundar el Consejo General del IFE. Vamos a estar muy puntuales de todo el procedimiento para que no se vuelva a repetir la misma historia, los mismos vicios. Hacemos también en el segundo tema una profunda consternación, nos sentimos tristes, de luto, por la aprobación del fuero, por el acotamiento del fuero. Es una autolimitación a las funciones del legislador y hacemos un llamado al Senado de la República para que no cometa el mismo error que se cometió en el Senado, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados incluso observé, escuché y, como lo dije en la tribuna, me dio mucha tristeza escuchar confusiones muy graves sobre semántica, lo que es la inmunidad parlamentaria, lo que es el fuero constitucional, lo que es la inviolabilidad. Por esa razón estoy exhortando al Senado de la República, como coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, como representante de 20 diputados que formamos parte de esta legislatura, para hacerles un llamado atento de que no aprueben en sus términos
la minuta que el día de ayer les enviamos. Ojalá y los senadores puedan reflexionar, puedan hacer un análisis mayor, puedan con mayor profundidad estudiar los efectos y consecuencias de haber acotado el fuero a los legisladores y otros funcionarios y haber dejado intacto el fuero y los privilegios al presidente de la República. Es un problema muy delicado, más de lo que muchos se suponen. Por esa razón, yo estoy seguro que en el Senado se dará con mayor profundidad la discusión que aquí en la Cámara de Diputados no se dio. Por otro lado, aquí en la sesión de la Junta de Corrección Política se ha aprobado un punto de acuerdo que presenté muy importante sobre los viajes, la diplomacia parlamentaria o como muchos le llaman el turismo parlamentario. He visto cómo son nutridas las comisiones y representaciones en el exterior de diputados y senadores. He planteado que los órganos administrativos de la Cámara revisen con mucha seriedad las prioridades y compromisos internacionales y se reduzcan las comisiones, grupos o representaciones, se racionalice el gasto que se usa en estas representaciones y se reduzca a la mínima expresión los viajes al exterior, dado que el país atraviesa por una etapa crítica en donde el desempleo, la inseguridad, el aumento de precios, los gasolinazos, la reetiquetación de los productos básicos o los productos de la canasta básica, el aumento del gas licuado, el aumento del huevo y el aumento de los productos fundamentales para la subsistencia de la familia han ido en ascenso. Creo que la Cámara de Diputados debe actuar con austeridad y racionalidad. Por eso es triste ver en el exterior grupos de hasta 10 integrantes del Congreso de la Unión, diputados y senadores, cuando en el país hay carencias graves. Y he planteado a la Cámara de Diputados no solo se reduzcan, sino se eliminen algunas de las agendas internacionales que no son prioritarias en este momento para el país. Se ha aprobado de manera unánime esta propuesta y tendremos en los próximos días una propuesta. Hoy mismo, a raíz de esta propuesta, la Comisión de Economía, que tenía un viaje a Filipinas, planteaba 6 miembros y solo se ha autorizado a uno de ellos, que puede ser el presidente de la comisión. Y estar rotando la representación, no se obedezca solamente al criterio estrictamente partidista o al número de parlamentarios de cada grupo parlamentario, sino que se atienda lo mejor para la representación y la reducción y racionalidad de ellas. También estoy insistiendo en la solicitud de la Comisión de Vigilancia que nos den la información sobre el número de empleados, el número de prestaciones, bonos y compensaciones integrado de todos los trabajadores de la Cámara. Es un tabú. Nadie sabe cuántos trabajadores tiene la Cámara.
Nadie sabe cuántos honorarios, nadie sabe si hay o no personas que no trabajan, a los que se les llama comúnmente aviadores. Nadie nos puede informar. Hace 10 días solicitamos la información y hoy la estamos reiterando, porque tenemos que hacer una propuesta de racionalización de los gastos y los recursos que se destinan al trabajo legislativo. Por eso estas medidas que hemos propuesto en Movimiento Ciudadano y que han sido aceptadas de manera unánime por los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Mañana trataremos varios temas, entre otros el tema de Granier, el exgobernador de Tabasco, al que estamos solicitando se le finquen responsabilidades de acuerdo con la ley por el grave quebranto económico que ha generado al estado de Tabasco. No puede ser que siga tan campante, en libertad, sin sujeción a proceso, después de lo que ahora se ha expresado. Nosotros hemos enviado al Auditor Superior de la Federación que realice una fiscalía y una auditoría al tema de Tabasco, porque en el país tenemos, como el caso de Tabasco, que la corrupción y la impunidad se han vuelto cosa cotidiana en la nación, y que debido a la debilidad de nuestras instituciones existe un amplio campo para la arbitrariedad y la satisfacción de intereses particulares a expensas de necesidades comunes. Y hemos planteado que en el caso de endeudamientos de estados y municipios en los últimos años, donde se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.4% respecto del PIB y un aumento del 64 al 72% en relación con las participaciones federales, que la auditoría pueda realizar con rapidez su trabajo para conocer el estado que guarda estos estados y municipios. Del 2008 al 2011, el saldo total de la deuda de las entidades federativas pasó de 200.000 a 390.000 millones de pesos. Es decir, se suscitó un incremento en el saldo del total de las obligaciones financieras de estados y municipios de casi 200.000 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en el 2012 la deuda total de las 32 entidades ascendió a 406.765 millones de pesos al tercer trimestre. En el caso particular del estado de Tabasco, de 2006 a 2012 la deuda pública creció un 179%. Aunado a esto, el gobernador del estado, exgobernador Granier, solicitó al Congreso del Estado 40 días antes de concluir su administración 4.130 millones de pesos, que fue aprobado el 16 de noviembre del 2012. Por eso resulta menester transparentar este tipo de conductas que han llevado al Estado a un nivel de quiebra alarmante. Y es por lo que solicitamos al auditor que audite la contratación de deuda realizado con la banca comercial durante los 6 años de gobierno de Granier, incluyendo montos reales, intereses, condiciones de contratación y préstamos de corto plazo. Esto es lo que le pedimos
al auditor y vamos a plantearle otras cosas que estamos concluyendo, porque queremos que el auditor superior y toda la dependencia no sea tapadera de nadie. No estamos de acuerdo con las cuentas que ha presentado la auditoría y vamos a expresar contundentemente y con razones por qué no estamos de acuerdo. Porque pareciera ser que la Auditoría Superior de la Federación solamente vio pequeñas cosas, no vio el campo completo, solo vio pequeños detalles que no es lo fundamental. Hay una corrupción de Estado en donde la auditoría no está cumpliendo su función para la cual fue creada. Por eso hacemos un llamado enérgico para que el auditor no se convierta en cómplice o tapadera de la enorme corrupción que este país ha sufrido a cargo de los últimos gobiernos. Si tiene alguna cosa, estoy a sus órdenes. Gracias. Sí, coordinador, preguntarle, mañana, ¿en qué sentido será un punto de acuerdo esto de Tabasco y de Granier? ¿O será parte de la agenda política? ¿Qué están preparando para mañana y en qué términos exactamente sería? Y también preguntarle el asunto de los viajes. Entonces, entendemos que ya es una cosa votada, o sea, ya se va a materializar. Y si tienen la idea de cuánto se ahorraría la Cámara de Diputados por reducir en los integrantes de estas delegaciones que a veces, como usted mismo lo mencionó, son gracias. Sí, primero, mañana en el punto de acuerdo sobre Granier, que será dentro de la agenda política, el Movimiento Ciudadano planteará la información sobre las cuentas de los hijos a través de la Comisión Nacional Bancaria, pero también planteará que así como se hizo con la lideresa del magisterio, se indague de oficio y se integre la derivación y consignación de los presuntos responsables del quebranto, saqueo y verdadera vergüenza en la que incurrieron los funcionarios de Tabasco encabezados por el gobernador. Tiene que haber medidas ejemplares, sanciones ejemplares. Y por esa razón no se puede de ninguna manera dar carpetazo al tema de Tabasco. Nosotros vamos a exigir que la Procuraduría pueda integrar la averiguación de inmediato para que consigne a los responsables del saqueo, del robo, del quebranto, del peculado que ha sufrido el pueblo de Tabasco. Y en el tema de cuántos ahorros se generarán con esta resolución desde la Junta de Coordinación Política, es precisamente lo que van a hacer los órganos administrativos de la Cámara, empezando por el secretario general, para poder saber el impacto económico que esto repercutirá con la propuesta que nos van a hacer en la próxima sesión. Diputado, sobre lo de Granier, ¿usted está de acuerdo o es agenda política? Y preguntarle también, ¿qué opina de que se esté señalando también a las hijas del Bester Gordillo como beneficiarias de las transacciones de recursos millonarios del CENTE hacia las hijas Luz Montelobo y la senadora Mónica Riola, como las beneficiarias también de los recursos que se estaban destinando a cuentas bancarias de la familia de Bueno, en el primer tema del exgobernador, nosotros haremos el planteamiento. Lo que se aprobó es que en la agenda política, como asunto de obvia y urgente resolución, sea tratado mañana el tema de Tabasco. Será mañana el Pleno el que decida o no sobre la resolución que estamos proponiendo. Segundo,
Yo creo que los expedientes relativos a la dirigente magisterial, el Esther Gordillo, están incompletos. No solo sus ascendientes o descendientes, sino yo me temo que hay parcialidad en el trato. Los que se portan bien se mantienen incólumes, intocables, impunes, porque la misma razón que mantiene sujeta a proceso penal a la ex dirigente del Esther Gordillo abarca al actual dirigente del magisterio y a muchos otros dirigentes que componen el sindicato nacional. Pero no solo dirigentes sindicales, sino gobernadores que proporcionaron recursos de manera indebida al sindicato y que no están siendo tocados. Es decir, no hay justicia porque es selectiva. Solo aquellos que se atrevieron a enfrentarse al poder son a los que tienen sujetos a proceso. Pero la misma causa debería seguírsele al actual dirigente que sustituyó al Esther Gordillo y a otros más que son dirigentes sindicales o que son secretarios de educación en los estados y que están intocados porque simplemente fue quítate tú para ponerme yo y generar los mismos vicios, la misma corrupción, las mismas prácticas de saqueo del erario nacional. Es decir, no hay nada pues que pueda avisorarse como una lucha seria, imparcial, pareja en contra de la corrupción. Es selectiva, en contra de quienes osaron enfrentarse al poder. Ricardo, un par de cosas rápidas, si fueras tan amable. Nada más saber, ¿qué noticia tienes de por qué se suspendió? Lo tenemos así entendido en la reunión de comisiones para analizar el asunto de BIFAIS, el asunto de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Tenemos entendido también que se reúne hoy. ¿Ustedes tienen noticia de esto? ¿Y esta reunión en qué términos sería, si es que ustedes lo conocen? Y la última pregunta, con esto que denuncias del presupuesto de la Cámara, ¿tienes una idea como integrante del Comité de Administración, que seguro te llegan los reportes de lo que se decide en ese órgano de gobierno o administrativo, de cuánto paga la Cámara en estos viajes que se van a someter a revisión y a recorte? ¿Cuánto gasta la Cámara en eso? Y si ya tienes alguna pista de cuánto se paga también a todo el personal de la Cámara. En el caso de IFAI no hay todavía acuerdos, pero se va a tener que celebrar la reunión. Simplemente se pospuso para las próximas horas. En el caso de la Comisión Binacional de Seguridad, se va a realizar. Se va a realizar hoy por la Cámara. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Por funcionarios? Se estaba revisando, que es uno de los temas que yo siempre planteo, que este tipo de reuniones no sea extramuros, siempre la hacen fuera de la Cámara, pero aún no se sabe, será en las próximas horas. ¿Acudirían los presidentes de ambas cámaras a esta reunión? No, todavía no creo que no. Y esta parte última, precisamente lo que se intenta es conocer el impacto económico que generan los viajes de representación parlamentaria del mundo. Mi planteamiento es que en épocas de dificultad económica, cuando el país está cayendo a pedazos, cuando hay un desempleo excesivo, cuando hay aumentos a la gasolina, a los productos básicos, al gas,
cuando hay inseguridad galopante en el país sin que nadie la detenga. Es absurdo y es contradictorio que se continúe con un rol de viajes internacionales cuando el país está exigiendo otro tipo de prioridades. Entonces, precisamente ahora se toma la propuesta nuestra. Y a partir de hoy, la Secretaría de Administración, junto con el Comité de Administración, tendrán que informar cuál es el impacto real y qué es lo que proponen para reducir los costos y los gastos dedicados a este propósito. ¿Tienes una idea de cuánto sería? No, mentiría, pero lo tendré pronto. Y una vez que lo tenga, se los proporciono. Muchas gracias. Diputado, le quiero preguntar, diputado, si no tienen todavía el arqueo que pidieron desde el inicio de la legislatura de cómo les entregaron la Cámara, porque decía el diputado Villarreal que hay un abandono si no hay pues ningún responsable de que haya este abandono en la Cámara. No, incluso ayer platicábamos que los controles electrónicos, el sistema electrónico de votación tiene muchas deficiencias. Yo recibí la información sobre este sistema, no fue licitado, fue asignado, y he planteado que presentemos denuncia penal contra quienes resulten responsables, porque no puede la Cámara presumir ni exigir combate a la corrupción si no actúa dentro de su casa. Y debe de haber ya un basta, porque vienen unos, se van otros, son intocables los que se van, no se atreven a tocarlos. ¿Quién estaba en ese momento que permitió estos controles? Por eso, pero quien sea, yo estoy planteando que se denuncie por mí. Porque la Cámara, a los que sea, es que eso lo va a dar la averiguación, exlegisladores y exfuncionarios, porque quien está coludido en la asignación de estos sistemas de votación que resultaron de mala calidad, que siguen teniendo fallas y que su mantenimiento es costosísimo, pero además fue adquirido a un precio mayor al que habían ofertado profesionales en esta materia. Entonces, yo estoy planteando en la Junta de Coordinación Política que presente denuncia pública contra quien resulte responsable. ¿Qué respondieron? Están valorando, me dijeron que no están valorando. Yo voy a insistir. ¿Tienen parada la auditoría, la Contraloría Interna? Sí, pero precisamente estoy exigiendo, esa auditoría interna tiene que continuar, pero hay intereses que lo tienen todo y que nosotros vamos a continuar exigiendo, que no puede ser que tapen unos a otros. Gracias.